Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Tu llamado es irrevocable. Mm, Nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad cómo muchos judíos nunca vivieron en Israel. Esto es debido a que la nación de Israel fue disuelta hace mucho tiempo y hasta hubo una dispersión para todo el mundo. Todos los judíos en algún momento dado tuvieron que salir del área geográfica de lo que ahora es Israel. Ya para 1947 se estableció nuevamente el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7,5 millones de personas viven ya en Israel. Y de esas 7,5 millones de personas, aproximadamente 6 millones son judíos. Y pues también vemos que hay muchísimos judíos todavía dispersos alrededor del mundo hasta el día de hoy. Vamos a ver en nuestro pasaje del día de hoy del Nuevo Testamento una forma muy particular en que un hombre llamado Eugenio Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento usando el término conocedores. Y así se refiere para el pueblo judío, como los conocedores de la ley, como los conocedores de la Torá, como los conocedores de la palabra de Dios. Gracias a Dios, hoy en la mañana iniciamos una bendición verdaderamente para el hecho de que a partir de hoy empezamos a estudiar sistemáticamente el Pentateuco y de ahí pues nos vamos a seguir hacia todos los demás libros, uno por uno, bien estudiado, más exegéticamente. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta de lo que el pueblo judío representa para nuestras vidas como cristianos. También se les conoce entonces como conocedores. Y para los extranjeros, ¿verdad? Es así como lo llama Eugenio Peterson, para todos aquellos que no somos judíos, simplemente nos llama extranjeros. ¿Ok? Es correcto. ¿Por qué? Porque para la nación judía, pues nosotros venimos a ser extranjeros a su país. A lo largo de muchos años, muchas personas judías se han hecho cristianas. De hecho, hay una comunidad judía de cristianos ya increíblemente grande. Y bueno, pues tenemos que caer en la cuenta de que en realidad todos los primeros cristianos pues eran judíos, pero eran judíos a los que se les llamó también pues conocedores. Conocían la Torá, conocían la ley, conocían perfectamente bien la palabra de Dios que hasta ese momento el Espíritu Santo había inspirado. Recuerden que pasaron 400 años de silencio hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente habla Dios a través de el profeta Juan y pues de allí se vuelve a activar el hecho de que Dios hable a la vida del ser humano nuevamente. Y pues se acumulan los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, quiero decirles que la inmensa mayoría de los cristianos pues somos extranjeros, ¿verdad? Porque no somos judíos. ¿Y qué es lo que le depara el futuro a los conocedores, a los judíos? Bueno, pues vamos a ver, porque aquí tenemos que tomar la clave de la comprensión que Pablo nos da a través de este asunto. Y esto está en la carta a los Romanos en el capítulo 11, 29. Dice la palabra de Dios que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Como vamos a ver en el pasaje del día de hoy, este es un tema que recorre toda la Biblia, mis amados. Y vamos a ver a qué se refiere exactamente esto. En ese sentido, hay alguien que está prendiendo su micrófono. Alguien que entra con Moto G5, pero bueno, ojalá y no nos interrumpan en ese sentido. Vamos a leer del Salmo número 89, de los versículos 19 al 29,
¿Qué nos dice la palabra de Dios en referencia al pacto que Él hizo con su pueblo? Si durará para siempre o no. Vamos a leer la palabra. Dice Salmo número 89, versículos 19 en adelante. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Ay, perdón, me ha querido dar algo de sueño. Dice: no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, él, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. ¿Qué nos quiere decir la palabra el día de hoy aquí? Aquí lo que vemos, mis amados, es el pacto que Dios hace con David acerca de que todos los dones que Dios puso en la persona de David y el llamado que Dios le hizo son irrevocables. Por lo tanto, quiero decirte que todos los dones que el Señor ha puesto para tu vida y el llamado que Dios ha hecho para que ejerzas liderazgo en el nombre de Jesús, pues es irrevocable completamente, mis amados. No va a haber la manera de que nosotros podamos hacerlo a un lado. No va a haber quien nos lo arrebate de nuestras manos, esos dones, esos talentos con los que el Señor nos ha bendecido. Fíjense bien lo que dice el versículo 19. Dios llamó al mejor hombre de su pueblo. Hoy te está hablando a ti. Amén. Dice que le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió, le prometió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. Dice el versículo 28 y 29, mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Así es como Dios va a cumplir todas aquellas promesas, ese pacto que hizo contigo. Cuando tú lo recibiste como Señor y Salvador, Él generó el pacto en la sangre de Cristo, el pacto de la gracia. Y Él va a cumplir ese pacto para que esté con nosotros todo el tiempo. Dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta promesa pues fue dada originalmente a David y repetida muchas veces. Luego, en el libro de Isaías, aquello que se le prometió a David fue prometido también a Israel. En Isaías 55, versículo 3, dice la palabra de Dios: haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Entonces, ahora el apóstol Pablo pues demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él escribe ahí en Hechos 13, 32 y 33, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. O sea, se está refiriendo a los judíos. Dice: nosotros los judíos les anunciamos a ustedes, los extranjeros, los gentiles, los que no son judíos, las buenas nuevas, o sea, el evangelio de Jesucristo, respecto a la promesa hecha a sus antepasados, a los judíos. Y dice: Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de los judíos, al resucitar a Jesucristo. Y a continuación podemos ver la cita de Isaías 55, cuando dice: yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Amén. Bueno, pues Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús tú heredarás todas las bendiciones prometidas a David, al rey. Entonces, nosotros podemos ya concluir que tú eres amado, tú que me estás
escuchando, eres amado, eres ungido. Dios te dará fuerza y tu llamado es netamente irrevocable. Nada te podrá quitar ese llamado. Si Dios te llamó a ser un líder dentro de tu hogar, nadie debe arrebatar de tu mano ese llamado. Si Dios te llamó a ser un líder dentro del área de tu trabajo, nadie va a arrebatar eso de tu mano. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios por su fiel amor. Clamar a Dios, decirle, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación, así como lo hace el salmista ahí en el capítulo 89, versículo 26. Esto nos lleva a que tenemos que estudiar las promesas de Dios al pueblo de Israel que van a prevalecer. Y recuerden que ahora en el Nuevo Testamento, cuando ustedes y yo venimos a los pies de Cristo, pues ahora esas promesas también son imputables para nosotros. Ahora nosotros somos el pueblo elegido por Dios, ese pueblo comprado a precio de sangre. Y eso ahora es también para nosotros, mis amados. Vamos a leer ahí en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, del versículo 11 al 32, y dice la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a ustedes les hablo, gentiles o extranjeros para los judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar hacerlos a los de mi sangre y hacerlos salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dice, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la verdad y la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, no que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mis amados, le voy a pedir por favor,
Vamos a continuar, mis amados. Sí, la pancita. Este, bueno, una vez que hemos leído el capítulo 11 de Romanos, pues vamos a ver cómo las promesas de Dios prevalecerán a Israel. Y como estábamos comentando, pues ahora ustedes y yo también hemos sido injertados y ahora somos del pueblo comprado a precio de sangre por Dios. Somos ese pueblo adquirido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, pues esas promesas vienen a nuestras vidas. Como veíamos el día de ayer, bueno, más bien el día sábado, en Romanos 11, pues Pablo responde a la pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Pues de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos muestra que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también el llamamiento. En la traducción del mensaje dice, los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo, nosotros vemos cómo Pablo aún tiene que liquidar con la aparente realidad de que la mayoría no había aceptado a Jesucristo, no ha aceptado a Jesús. Los judíos están muy renuentes en esa condición, esperando a que venga por primera vez el Mesías, imagínense ustedes. Habla el apóstol Pablo, siendo judío, de aquellos que tropiezan o tropezaron y se han endurecido en sus corazones. Y obviamente, pues Dios ahora los ve como ramas de olivo que desgaja el mismo Dios, los quita de, de ese tronco, de esas ramas. ¿Para qué? Pues para que simplemente vean la necesidad que tienen de estar adheridos a la vid verdadera. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos, si Él mismo los desgajó? Bueno, fíjense bien. Primero, ese endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto de personas elegidos por la gracia. Amén. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo la riqueza a los gentiles. Lo que Dios les había dado a los judíos por su necedad, porque no creyeron, por su incredulidad, pues ahora ha venido para nosotros, que no éramos judíos, que no somos judíos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, cuando salieron, pues dejaron la puerta abierta y ahora nosotros como extranjeros, pues entramos, ¿verdad? Nos dejan la puerta abierta del reino de los cielos, pues ¿qué hay que hacer, mis amados hermanos? Entrar. Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que hicimos. Y entramos por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse, dice la palabra? De ninguna manera. Esa dureza por parte de los conocedores de Israel, o sea, de los judíos, es algo temporal. Un día vamos a ver cómo todos los judíos, sin excepción, se rendirán ante Jesucristo nuestro Señor, ante el Mesías, ante el ungido. Eso lo vamos a ver tarde que temprano. Y va a ser todo el pueblo judío porque de esa manera fue como Dios lo estableció. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo, ¿verdad? Su salida ha provocado que nosotros podamos entrar a conocer la palabra de Dios, a experimentar el reino de los cielos, a experimentar la vida eterna desde aquí. Nosotros que somos no judíos, tenemos acceso al reino de los cielos. Ahora, imagínense el efecto cuando ellos decidan regresar a casa. Obviamente a nosotros el Señor no nos va a sacar porque ellos llegan, porque precisamente por eso dice Pablo que no hay revocación, que no se nos va a quitar lo que Dios ya nos dio. Lo único que va a suceder es que Dios pues también va a abrir las puertas para todos los judíos que van a regresar voluntariamente a casa para la gloria y honra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, este último punto es particularmente importante para Pablo, porque se preocupa apasionadamente por su gente. Es como tú y como yo. ¿Cuántos de nosotros no queremos que toda nuestra familia venga a los pies de Cristo? Yo quiero que toda mi familia venga.
que no solamente mis hijos, que no solamente mis padres, mis hermanos, que también vengan mis sobrinos a los pies de Cristo, que puedan venir mis primos, que puedan venir mis nietas, mis nietos, y de ahí toda mi generación que pueda venir a los pies de Cristo. Eso es lo que yo anhelo. Y por eso me preocupo apasionadamente porque reciban la palabra de Dios. Y no solo me preocupo, me ocupo de llevarles la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón en esta noche. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere hacerte saber. Dios te dio dones y talentos. A cada uno de nosotros nos dio dones y talentos muy particulares. Pues utiliza esos dones y esos talentos para llevar las buenas nuevas y sé parte del gran llamado que Dios ha hecho para tu vida. A lo mejor tú me puedes decir, pastor, es que yo no siento que Dios me haya llamado para nada. Hoy te estoy dando una respuesta. Si tú alguna vez has cuestionado para qué Dios te tiene en este mundo, primeramente es para la gloria y alabanza de su nombre, y segundamente es para que proclamemos las buenas nuevas. Ese es el llamado que Dios te ha hecho para todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, piense cómo Pablo con entusiasmo anticipa la plena inclusión del pueblo de Israel, porque un día lo veremos, es el pueblo de Dios y todos serán salvos por su soberanía. Ellos al final del tiempo, Dios les va a dar la oportunidad de reconocer en Cristo Jesús a su único y suficiente Salvador. Y continúa diciendo que aquí todo Israel será salvo. Y es verdad. Eso es lo que Dios les prometió y eso es lo que Dios cumplirá. Ahora, gloria sea para el Señor, porque ellos en esa necedad temporal, cuando rechazaron a Jesucristo, abrieron la oportunidad para que ustedes y yo, que no somos del pueblo judío, pudiéramos encajar en la vida verdadera, en Cristo Jesús. Entonces, aquí no nos está diciendo si esto sucediera, sino está diciendo cuando esto suceda, con una actitud categórica afirmando lo que va a suceder. Pablo utiliza un olivo como la imagen de la nación judía. Y Cristo vino y la nación judía lo rechazó. ¿Se acuerdan de Juan 1:11? A lo suyo vino, Cristo vino a lo que le correspondía, a salvar nuestra vida, a dar su vida en rescate por nosotros. Dice, mas los suyos no lo creyeron en él y lo desecharon. Entonces, fíjense bien, el árbol, pues obviamente fue podado en esas áreas, pero quedaron las raíces que el jardinero, o sea, Dios, empezó a injertar con todos y cada uno de nosotros que no somos judíos. Allí nos puso en esa raíz, en lo que viene a ser pues la enseñanza del Antiguo Testamento. Nosotros estamos basados prácticamente en lo que viene a ser el Antiguo Testamento. Y luego ya después con el desarrollo de los primeros años de la iglesia primitiva, con los apóstoles y con las personas que Dios quiso utilizar para hacernos llegar su bendita palabra. ¿Verdad? Pero también tenemos que comprender que llegará el tiempo en que las ramas judías serán nuevamente injertadas y vendrán de vuelta al olivo, porque esa es la promesa de Dios para ellos. Entonces todo el árbol estará completo. Los gentiles vamos a crecer, ¿verdad? Injertados ahí fuera del muñoncito, pero esto nos apoya por la raíz que nos sostiene, porque ahora estamos adheridos a la vid verdadera, porque ahora Jesucristo, a través de su bendita palabra y a través del Espíritu Santo, está nutriendo nuestra vida para que seamos ramas, pero no de apariencia, mis amados hermanos, sino más bien seamos ramas que llevemos fruto y fruto en abundancia. Esos pámpanos que se llenen de fruto. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que llevar? Pues la gente a la que le compartimos, la gente a la que le llevamos la palabra de Dios, cuando esas personas vienen a los pies de Cristo, pues ese es el fruto que nosotros dimos. Amén. Entonces, fíjense bien, hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de salvación.
la primera etapa o en primer lugar está la incredulidad de la mayor parte de los israelitas, de los judíos. Dice el versículo 17 que acabamos de leer, pues algunas de las ramas han sido desgajadas por su incredulidad. En segundo lugar, está la inclusión de muchos extranjeros, como tú y como yo, para el pueblo judío. Y esto fue posible a través de la fe que ejercimos en Cristo Jesús. Y dice el versículo 17, siguiendo, dice, tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado. O sea, nosotros, honestamente, desde nuestra condición de nacimiento, de nuestra genealogía, pues técnicamente nosotros no teníamos derecho a la salvación y vida eterna, porque así Dios lo había dispuesto. Pero en el plan redentor que vino a ejecutar íntegramente, completamente nuestro Señor Jesucristo, pues ahora nos da la oportunidad de poder injertarnos a ese olivo para poder nosotros venir a la salvación y vida eterna. Y es así como vemos el tercer punto, o sea, tenemos que ver la salvación de todo Israel. Al final de los tiempos, mis amados hermanos, todo el pueblo de Israel será salvo. Y esto es, como se los vuelvo a repetir, por la soberanía de Dios, porque así Dios lo quiso. A nosotros no nos compete y no tenemos la opción de estarle preguntando a Dios por qué al pueblo judío y por qué a otro pueblo no. Podemos preguntarlo, sí, pero la respuesta de Dios va a ser muy, muy contundente por mi soberanía, porque así lo decidí y porque así, para el plan perfecto que yo tengo para toda la humanidad, tenía que ser. Todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos da una enseñanza. Hoy la enseñanza es que el pueblo judío fue escogido por Dios por su soberanía y un día ellos también vendrán a la salvación y vida eterna, reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa que todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es correcta. Pablo sostiene a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación. O sea, los judíos tarde que temprano van a tener que reconocer a Jesucristo como el único y verdadero camino para poder llegar al reino de los cielos. Otras personas han argumentado que significaba que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondría su fe en Jesús. Sin embargo, quiero decirles que todo Israel es una excepción recurrente en el Antiguo Testamento y en la liturgia judía, la cual no necesariamente significa que todos los judíos, sin excepción alguna, sino todo Israel como uno solo. ¿Ok? Eso también encaja con el contexto de que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo está considerando el trato de Dios con la nación como un todo. Así, su plena restauración debe entenderse en el mismo sentido que la plena restauración para todos nosotros. Amén. La conversión a gran escala del mundo gentil, pues tiene que seguir a la conversión a gran escala del pueblo de Israel. Y tarde que temprano lo veremos. Pablo concluye todo esto diciendo, de hecho, en otro tiempo ustedes, o sea, se está refiriendo a nosotros en ese momento, fueron desobedientes a Dios, y es verdad. Dice, pero ahora, por la desobediencia de los judíos, de los israelitas, ustedes que eran desobedientes a Dios, han sido objeto de su misericordia. O sea, Dios, después de la desobediencia de los judíos, ahora nos mira a nosotros con misericordia, con amor. Dice, asimismo, estos que han desobedecido, o sea, los judíos, recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Eso es lo que ahora ustedes y yo tenemos que comprender, que Dios en su infinita misericordia desea que todos y cada uno vengamos al arrepentimiento para salvación y vida eterna. Vengamos a poner en práctica la fe en Cristo Jesús y de esa manera empezar a caminar
Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Quiere que ustedes y yo, al momento de verdaderamente declarar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en nuestro corazón todo eso, por fe, pues vamos a ir caminando de una manera correcta delante de Dios. Hay que darle gracias al Señor porque los dones y el llamado de Él hacia nosotros son irrevocables. Hay que rogar a Dios para que veamos pronto no solo una conversión a gran escala del mundo gentil, sino que también podamos ver la conversión a gran escala del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ustedes y yo tenemos que orar por ese pueblo, porque Dios los bendiga, porque Dios los levante, mis amados, porque justamente tendrá que pasar algo muy especial para la segunda venida de Cristo. Que todo mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Y es por eso que somos llamados a predicar la palabra de Dios. Amén. Dios tiene el control definitivo de la historia. Su llamado y sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros veremos lo que a continuación hemos estudiado del libro de Apocalipsis, todo lo que se va a seguir cumpliendo. Dios es soberano, Dios es inmutable, no cambia. Dios es fiel, va a cumplir todas sus promesas, mis amados hermanos. Entonces, quiero decirles que de ninguna manera ustedes y yo somos simples piezas de ajedrez. Simplemente Dios nos ha incluido en sus planes. Nuestras acciones marcan la diferencia, ya sea para bien o para mal. Tú puedes tener actos que honran a Dios, pero también puedes tener acciones que deshonren a Dios. Es por eso que tenemos que hacer esos pactos constantemente y refrescar nuestra mente, nuestra memoria de lo que hemos puesto delante de Dios en esos pactos. Tenemos que ser personas de honor, mis amados hermanos. Debemos ser honorables. Debemos nosotros de que nuestro sí siempre sea sí y de que nuestro no pues sea no. Y de esa manera ver cómo Dios cumple su promesa de salvación y vida eterna en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes, y que nos permita comprender todo esto, porque yo sé que Dios ha puesto muchos dones, talentos en tu vida, y que tú comprendas esa realidad para que por favor los pongas en práctica, para que seas pleno, para que estés funcionando como Dios te creó y para lo que Dios te creó, sabiendo que ninguno de tus dones, ninguno de tus talentos, Dios te lo va a quitar en ningún momento. Él es fiel para cumplir eso. Solamente aprovecha el tiempo, vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos permite en esta vida para glorificar su nombre, para ser hombres honorables, mujeres virtuosas, honorables delante de Dios, que podamos transmitir su bendita palabra y que si así como hemos sido injertados a la vid, pues el Señor no tome en algún momento dado el deseo de querernos arrancar de esa raíz, ¿verdad? Por nuestra insolencia, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, sino todo lo contrario, que vengamos cada vez más firmes a los pies de Cristo, mis amados. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios